Hola mundo y bienvenidos a un nuevo video. Ahora tenemos el siguiente problema. Nos piden que realicemos la conversión de los números romanos a arábigos, quienes son los más utilizados para representar el sistema numérico decimal. Bien, en el siguiente cuadro ustedes pueden ver las letras y sus respectivas equivalencias, por lo cual podríamos deducir que una conversión de un número romano consistiría de ir viendo las letras involucradas y convertirlo por el número que le corresponde, para finalmente realizar una suma. Veamos un ejemplo. Acá ustedes pueden ver un número romano, por lo cual nosotros haríamos una sumatoria de sus equivalencias, es decir, 5 más 1, dándonos como resultado 6, y eso sería todo. Pero bien, en un video pasado que habíamos tratado sobre la conversión de los arábigos a los romanos, teníamos un pequeño detalle en esta conversión. Existían equivalencias que estaban conformadas por dos letras, las cuales no hacían una suma, más bien realizaban una resta. Veamos con un ejemplo. En el caso de este número romano, nosotros lo que haríamos es restar el valor de x menos el valor de la letra i, dándonos como resultado el 9. Entonces, partamos de estos dos casos para poder establecer el algoritmo que vamos a realizar. Veámoslo con un ejemplo. Bien, imaginemos que nosotros tenemos el número romano conformado por 3x, la letra i y una v. Y para realizar su respectiva conversión, pues vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha. Y siempre vamos a ir verificando con el elemento que se encuentre a su derecha, para poder deducir si vamos a realizar una resta o una suma. Recuerda que una sustracción únicamente se da cuando la letra de la izquierda es inferior a la letra de la derecha. Entonces empecemos. La primera letra es una X. Y bien, antes de hacerlo parte de mi respuesta, verificamos a su derecha, es decir, la siguiente X. Y como la X de la posición 1 no es mayor que el de la posición 0, porque son iguales, pues entonces el X, su valor es 10 y ya es parte de mi respuesta. Ahora analizo la siguiente posición y siempre comparando con el que se encuentra a su derecha. Como te podrás dar cuenta, también es una X. Por lo tanto, el valor de esta X también es parte de mi respuesta. Ahora analizamos la siguiente posición y si lo comparamos con la letra I, pues la letra X sería mayor. Por lo tanto, no realizamos una resta. Entonces nuevamente la X es parte de mi respuesta, es decir, 10. Ahora analizamos la letra I y verificaremos con el que se encuentra en la cuarta posición. Y ahora nos damos cuenta que la posición actual sí es menor que la siguiente posición. Por lo tanto, acá realizaríamos una resta entre la letra V y la letra I, es decir, 5 menos 1, dándonos como resultado 4. Ahora, como hemos hecho uso de dos letras, nos vamos a saltear la posición 4. Y como ya terminamos de leer toda la cadena, pues ahí concluiría la lectura y a su vez la conversión. Entonces, el resultado final simplemente sería la sumatoria de estos resultados parciales. Es decir, 10 más 10 más 10 más 4, dándonos un total de 34. Y eso sería todo. Y bien, ahora se viene lo bueno. Llevemos esto a código. Escribiré la estructura básica de un programa. Vamos a colocar en nuestra función principal un bucle infinito para poder realizar nuestras pruebas. Le pediremos que nos ingrese un arreglo de caracteres y finalmente realizaremos nuestra conversión. Para ello vamos a crear nuestra función que la vamos a llamar de romanos a arábigos y le vamos a mandar como parámetro nuestra cadena. Declaramos nuestra variable rom como una cadena y ahora vamos a definir nuestra función. Va a recibir un parámetro que es nuestro número romano. Y bien, para llevar las equivalencias de este cuadro, lo que vamos a hacer es nuevamente hacer uso de mapas. Crearemos nuestro mapa de manera global donde la clave va a ser el carácter que queremos convertir y el dato o la información va a ser el entero, es decir, su valor. Le llamaremos mapa y vamos a inicializar sus valores en nuestra función principal. Basado en nuestro cuadro, decimos que la letra I equivale a el número 1
y así con los demás. Y bien, ahí ustedes pueden ver todas las equivalencias. Ahora en nuestra función lo que vamos a hacer es recorrer la cadena, nada más. Almacenaremos la respuesta final en nuestra variable res, que la vamos a empezar en 0. Crearemos la variable n, quien va a almacenar el tamaño de nuestra cadena. Y empezamos con el recorrido. Desde la posición 0 hasta que sea menor que n, vamos a ir incrementando en una unidad. Y como habíamos dicho, siempre vamos a tener que verificar con la posición siguiente, es decir, estos dos elementos vecinos. Únicamente tenemos que tener cuidado cuando nos encontremos en la última posición, puesto que ahí no tenemos un vecino a la derecha. Para decir ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente: el valor de i incrementado en una unidad todavía tiene que seguir siendo menor que n. Y lo que tenga nuestro mapa para el carácter que se encuentra en la posición i tiene que ser menor que el valor que se encuentre en mi mapa en el carácter de su derecha, es decir, en la posición i más 1. Esto hace referencia a tener la letra i y después la letra v, por ejemplo, ya que el valor que representa i es 1 y es menor que el valor que representa la v, que es 5. Es decir, que mi resultado se va a sumar con el valor que tenga mi mapa con este carácter, menos el valor del carácter actual. Si lo vemos con este ejemplo, sería 5 menos 1, generando 4. Ahora, como hemos considerado la posición actual y la posición de su derecha, pues lo que vamos a hacer ahora para la siguiente iteración es saltearnos la posición de la derecha. Simplemente hacemos un incremento nuevamente de i. Nada más. En caso de no ser una resta, sin problema, el valor que esté en mi mapa para ese carácter ya es parte de mi respuesta. Es decir, realizamos la suma con total tranquilidad, para que finalmente estemos retornando este resultado. Podemos obviar las llaves del else, ya que solamente estamos hablando de una única sentencia, y ahí quedaría. Vamos a probarlo, compilamos y ejecutamos. Vamos a ingresar nuestro caso de ejemplo, y ahí ustedes pueden ver el número 34. Probemos con otros valores. Ahí tenemos el 100, ahí tenemos el 490, ahí tenemos 999 y así podemos seguir probando. Bien, espero que les haya gustado este video. De ser así, no olvides de compartirlo con tus 2 a la n compañeros para poder propagar el conocimiento. Y nos vemos en un próximo video.